Buenos días. Imaginad que estáis en una inmensa llanura. No hay árboles ni sitio donde refugiarse. Y os cae una gota de lluvia. Y luego otra. Y al fondo veis una tormenta acercarse. ¿Qué haríais? ¿Ir hacia la tormenta o huir de ella? ¿Sabéis que hay un animal que va hacia ella? Y es que los bisontes americanos están diseñados para atravesar la tormenta, porque su pelaje frontal es más fuerte que su parte trasera. Y la atraviesan, de esta manera salen antes. Hoy la tormenta que vivimos es la inteligencia artificial, que está redefiniendo por completo tanto la educación como el empleo, incluso la manera en la que nos relacionamos con el mundo. Y no quiero hablaros de lo que es ChatGPT o de lo que es la IA generativa, porque sé que ya lo estáis utilizando, pero sí de su impacto. Y es que desde que salió ChatGPT, en noviembre del 22, en solo 2 meses alcanzó 100 millones de usuarios. No hay un precedente de una difusión tan rápida. Y a día de hoy, 1.000 millones de usuarios utilizan IA generativa o sistemas generadores de texto, o LLMs. ¿Y cómo va a afectar esto al empleo? Pues veréis, según el FMI, el 60% de los empleos en economías desarrolladas van a estar expuestos a la inteligencia artificial. ¿Y eso qué implica? Que en 6 de cada 10 posiciones a las que vayáis a optar tendréis que utilizar o supervisar sistemas de inteligencia artificial. También se está detectando una reducción del empleo junior. Y el World Economic Forum ya nos dice que el 39% de las competencias clave van a cambiar los próximos años. No sé si tenéis la sensación de que el mundo va muy rápido. Y es que mientras que el crecimiento tecnológico tiene una componente exponencial, la adopción humana a esa tecnología es lineal. En esa brecha aparece la ansiedad de quedarse atrás, el miedo, el estrés. Veréis, llevo más de 20 años dedicándome a proyectos de transformación digital que tienen más que ver con adaptación de las personas que con herramientas. Y si me acompañáis en los próximos minutos, os voy a dar mi método para no quedaros atrás. Y es que la inteligencia artificial no es nueva, nace en los años 50. Y yo lo conocí en esta universidad. Entré en el año 98 a estudiar Ingeniería Técnica en Informática de Gestión. Esta es una estatua del campus de Leganés que nos anticipaba lo que nos iba a pasar, como fue mi caso, y es que el primer año no sabía ni por dónde me venían. Y el segundo año pensé que me echaban. Me quedaban 6 asignaturas, tenía que aprobar 3 para cumplir con el criterio de permanencia, y acabé los exámenes, senté a mis padres en el examen y les dije, me van a echar. Varios 5 raspados milagrosos después, conseguí poder seguir en la carrera y al año siguiente conocí a mi novia en estas mismas aulas. 2 años después, cuando acabamos las asignaturas, decidimos que sería una buena idea hacer un proyecto de final de carrera sobre inteligencia artificial. Agentes que colaboraban para encontrar una solución. La verdad que ella hizo la parte difícil, que es que fuesen los agentes inteligentes. Yo solo hacía que hablasen entre ellos. Y la verdad que tardamos 2 años. Y hacer un trabajo final de carrera con tu novia pone a la pareja a un nivel de tensión como ir a la isla de las tentaciones, más o menos. Pero bueno, la historia tiene un final feliz. Tuvimos matrícula de honor porque los agentes resolvían más rápido problemas colaborando. Y sobre todo tiene final feliz porque seguimos juntos. Y aquí descubrimos los pilares de la inteligencia artificial. El primer pilar son los modelos y algoritmos. Veréis, cuando nosotros en 2002 empezábamos a desarrollar y ponías un post en Internet diciendo que había un problema, veías la bala del oeste pasar, era un proceso muy solitario. Hoy en día hay redes colaborativas como Stack Overflow, que tiene más de 100 millones de usuarios, que entre ellos se ayudan, si bien es cierto que con la IA cada vez se usa menos. Y el segundo pilar es la capacidad de cómputo. Nosotros necesitábamos horas de ordenadores para hacer problemas sencillos. En el año 2001, también para que os hagáis una idea, el gobierno de Estados Unidos crea un superordenador para hacer simulaciones nucleares, invierte 20.000 millones de dólares, ocupa 2 canchas de baloncesto, 4 turbinas para refrigerar aquello. Con eso consiguieron 12.1 teraflops, que es como se miden estos sistemas. Hoy en día una tarjeta gráfica más o menos de este tamaño puede dar resultados similares. Y el tercer pilar son los datos. Cada día de este año se van a generar 100 veces todos los datos que se generaban en 2002. Con esto lo que os quiero decir es que la inteligencia artificial que estáis usando hoy es la peor que vais a utilizar, como dice Sam Molik.
Y es que la inteligencia artificial nos permite crear música, vídeos, código fuente, etc. Pero vamos a ver en detalle cómo funciona lo que más se utiliza, que son los generadores de texto. Veréis, los generadores de texto son vectores de proximidad, que con los datos de entrada que tiene, o sea, con los datos de entrenamiento, usando algoritmos de redes neuronales y con una gran capacidad de cómputo, es capaz de predecir la siguiente palabra. ¿Y cómo nos relacionamos con ellos? Mediante los prompts. Cuanto mejor sea el prompt que utilicéis, mejor resultado vais a obtener. Entonces, ¿cómo podría ser una anatomía de un prompt simple? Lo primero, decirle con qué rol queréis que actúe el sistema. El segundo, cuál es el contexto de vuestra petición. El tercero, la tarea, lo que le pedís. Y cuanto más desglosada esté la tarea, mejor resultado vas a obtener. Los datos de entrada, en caso de que los hubiera. Las restricciones que le queréis poner, por ejemplo, no medís el resultado en más de 50 líneas. Y por último, el formato de salida. Obtendréis entre un 10 y un 50% mejor de resultado si le dais un ejemplo concreto de lo que estáis utilizando. Cuanto mejor sea el prompt, mejor resultados tendremos. Estos sistemas, de esta forma, son súper potentes, pero hay una serie de riesgos que tenéis que conocer. Y es que hemos hablado de que estos sistemas se alimentan con datos. Pero, según el CDO de Goldman Sachs, nos hemos quedado sin datos de qué consumir. ¿Eso qué quiere decir? Que los sistemas se van a empezar a alimentar de datos que ellos mismos generan, lo que está provocando lo que se denomina el AI slop. ¿Esto qué quiere decir? Contenido basura, del que se está llenando Internet. Y esto es más relevante que nunca porque se está generando ya más contenido con IA que sin IA, con el riesgo que tenemos de idiotizarnos. Además, estos sistemas alucinan. Y alucinan menos que antes, pero siguen alucinando. Y no es que sea un error, es una propiedad de estos sistemas. Por eso se van a seguir inventando jurisprudencia, hechos históricos y desde una perspectiva de seguridad, con lo cual va a ser muy complicado detectar si están alucinando o no. Además, tienen memoria y se han filtrado prompts de usuario sin su consentimiento. Por lo tanto, es muy importante que no compartáis datos personales o datos sensibles vuestros. Se han filtrado desde casos de un abogado que quiere aprovecharse de una tribu del Amazonas, basándose en su desconocimiento, hasta gente que quiere hacer el mal en su comunidad de vecinos, hasta incluso gente pidiendo un ensayo sobre lo malos que son sus políticos en zonas del mundo donde esto le puede suponer un serio problema. ¿Pero queréis saber para qué se están usando estos sistemas realmente? Veréis, en septiembre del año pasado, OpenAI, la empresa que está detrás de ChatGPT, publicó el primer informe sobre el uso de esta herramienta. Y el 73% de los prompts eran de carácter personal, no profesional. ¿Qué peligro tiene esto? Que estos sistemas convergen, tratan de darnos la mejor respuesta en base a nuestro contexto y nos pelotean un poquillo. Entonces, es muy raro, salvo que se lo explicitéis en el prompt, que os digan lo que no queréis escuchar. Justo lo que muchas veces necesitamos de un buen amigo o de la gente que nos quiere. Y el último riesgo del que os quiero hablar es, hablando de autenticidad, de erosión de la verdad. Y es que cada vez va a ser más difícil saber si una imagen, si un vídeo o si incluso una noticia ha sido generado con inteligencia artificial. ¿Y qué podemos hacer ante algo tan novedoso? Pues veréis, posiblemente un científico y filósofo francés del siglo XVII, René Descartes, nos pueda dar la respuesta. Y es que nos invitaba a practicar la duda metódica. Nos decía que desconfiásemos de nuestros sentidos, porque si alguna vez nos habían engañado, lo podían volver a hacer. Por tanto, el pensamiento crítico y la supervisión humana van a ser más importantes que nunca, porque sabemos que estos sistemas van a estar cada vez más presentes en la toma de decisiones, porque son más precisos que nosotros. Pero ¿qué puede ocurrir si ponemos el piloto automático y dejamos que tomen todas las decisiones? Pues veréis, puede ocurrir lo siguiente. Hace unos meses, por un error de Google Maps, Alemania colapsó. Las principales carreteras del país aparecían cortadas y los conductores decidieron ir por carreteras secundarias, lo que provocó atascos kilométricos y un caos sin precedentes. ¿Qué se podría haber hecho con un buen pensamiento crítico al ver esta situación? Podríamos haber consultado otro navegador, información de Internet, poner la radio, o incluso el teletexto, que los alemanes todavía lo usan como nosotros. Pero ¿qué pasa? Que Google Maps es muy preciso, casi siempre más preciso que nosotros, y ya ni lo cuestionamos.
Y nos puede ocurrir, como este caso en 2016 de una persona en Canadá, que era un día de niebla, siguió su navegador y acabó en un lago. Está bien, pudo salir por la ventana, pero el coche quedó un poco peor. Entonces, ¿cómo podemos atravesar esta tormenta y prepararnos? Os voy a dar 3 pasos. El primer paso sería dominar la inteligencia artificial. Y no ya solo porque el World Economic Forum, en su informe Future of Jobs, nos diga que va a ser la competencia más demandada en 2030, sino porque hoy ya nos puede ayudar muchísimo. ¿Os interesa un puesto de trabajo? Pedirle a la IA que analice la empresa o el organismo que la está publicando las competencias que pide, que os haga una entrevista para que os podáis entrenar. ¿Veis que os falta algo para ser un gran candidato? Pedirle un plan incremental a 60 días. ¿Queréis aprender ventas? Inventaros un producto, intentárselo vender, que os haga sparring digital y manejar las objeciones. ¿Queréis aprender un lenguaje de programación? Pedirle un plan a 90 días. Ahora que ya conocéis más los riesgos, las posibilidades son infinitas. Los límites los ponéis vosotros. El segundo paso sería, con toda la información anterior, obligaos a ser mejores cada día. Y un poco mejor es más que suficiente. Veréis, la vida es una maratón, no es un sprint. Y si sois un poco mejores cada día, ya no habrá tanta diferencia entre la curva exponencial de la tecnología y vuestro propio desarrollo. Y el tercer paso es tener una mentalidad de oportunidad. Veréis, cuando detectamos una amenaza, el cerebro se pone en modo protección, que implica lucha, bloqueo, huida. Y en este modo pensamos peor, decidimos peor, aprendemos peor. Mientras que si tenemos una mentalidad orientada a la oportunidad, desarrollamos las ganas de hacer cosas, la curiosidad y la creatividad. Ahí está la ventaja competitiva. Y donde las personas siempre vamos a tener un hueco. Veréis, hay gente que pinta el futuro muy feo y puede que así lo sea, pero yo tengo otra visión. Creo que no ha habido un momento en la historia de la humanidad donde el ser humano haya tenido tantas herramientas para alcanzar sus sueños. Los sueños no son gratis, requieren atravesar la tormenta. Nos vemos dentro de ella. Muchas gracias.